Buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos vea y a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No es un asunto de religión, es un asunto de conocimiento. Si entendemos, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es nuestra fe donde está fundamentada pues, precisamente en Cristo Jesús, en sus evangelios. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, enseñanza y pues conocimiento. Para que el que quiera, no es una obligación, es una sugerencia, es un consejo. ¿Quiere usted saber de qué estamos hablando? Estamos leyendo los domingos, que son las 11 de la mañana con 37 minutos. Estamos viendo Gálatas, vamos en el capítulo 3, vamos a ver del 10 al 14. Se trata de que de la salvación, la justificación por medio de la gracia, no por la ley como lo estaba antiguamente. Era por obras, ahora es por fe. La salvación en Cristo solo por gracia y solo por medio de la fe. Este es el evangelio que se proclama en miles de iglesias. Desde antaño en la iglesia de Galacia, de Gálatas, había el problema de que muchos judaizantes decían y enseñaban que había que obedecer los ritos de la ley de Moisés. Y pues por la gracia de Dios tenemos, nosotros en Cristo Jesús tenemos la gracia, el don, el regalo, y es lo que estamos analizando. ¿Qué dice Gálatas? ¿Cómo lo presenta? ¿Cuál fue el problema que tenía Pablo en ese tiempo? Pues precisamente que era la enseñanza de otros, como en este tiempo. También hay en las iglesias que somos cristianos y que se predica la palabra de Dios, pues enseñamos, conocemos y aprendimos que la salvación es por fe, por gracia. Pero ¿cómo nos lo presenta la Biblia? ¿De qué manera? Por medio de Pablo, por medio de sus epístolas. Nos deja consejos, sugerencias, no exigencias, sugerencias. ¿Quieres? Ese es el modo de salvación, de que de tu alma y la alma de cada persona. ¿Es lo más importante de tu diezmo? No, es tu alma. Que no predicamos por beneficio propio, por ganancias ninguna. Simplemente es la palabra de Dios. ¿La quieres? Le damos gracias a Dios por las redes sociales que nos permiten y nos admiten y nos ayudan a esparcir la palabra de Dios sin ningún costo. Es gratuito, de gracias te es dado, de gracias se da. Bien, vamos a pedirle a ver si como cada domingo o cada día de servicio que nos lea en la versión Reina Valera, versión antigua Reina Valera, como nos presenta Gálatas capítulo 3 del 10 al 14, 5 versículos. Vamos a ver qué es lo que qué enseñanza nos tenemos y le pedimos a ver si que por favor nos lea los versículos. Adelante. Gálatas 3, del 10 al 14, dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Bien, vamos a pedirle nuevamente a Betsy que nos ponga en manos del Señor y continuamos con la lectura en la Biblia, las Américas. Lo hemos dicho, lo repetimos para que quede claro. Diferentes palabras tal vez, pero misma definición, mismo sentido. Adelante, Betty, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y por el amanecer de la mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor.
Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, que podamos entender, Señor, tu palabra y lo que quieres de nosotros, Señor. Y igualmente, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, también a poner las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, necesidades, enfermedades, pérdidas, deseos, anhelos, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, unge, cura, consuela y guía y que nos ayude, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Y pues, Padre, nuevamente, pues gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos igualmente por cada líder de familia, Señor, y por cada líder alrededor del mundo, Señor, gobiernos y de iglesias y de todo, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y que todo sea hecho la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor, y tú es el que obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, lo hemos dicho, Biblia de estudio, se acerca un poco más a lo como lo describe en griego, pero el fin es que entendamos qué es lo que nos habla la palabra de Dios. Y estamos viendo lo que presenta la epístola de Gálatas, habla de la gracia, de la ley, de la justificación, de qué manera y por qué Dios lo hizo, ¿verdad? Un punto principal es que Dios no quiere que nadie se pierda y que ignore el beneficio, la bendición de entender que solamente en Cristo está la salvación de nuestras almas. Las bendiciones son para el ser humano, las queremos, depende de cada uno. Muchos dicen que no existe Dios, muchos dicen que no creen en nada, otros, sea lo que sea, lo que enseñen. La invitación es para todos. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres analizar tu Biblia? No es obligación, es por convicción que seguimos o conocimiento que seguimos la palabra de Dios. Entendemos pues que la palabra de Dios nos enseña que es por la fe, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos lo presenta. Dijimos que del 10 al 14 dice la palabra del Señor así en las Américas. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. El 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, es aquel el que las hace vivirá, o sea, por obra, ¿verdad? El que las hace vivirá por ella, por ellas. El 13. Cristo nos redimió de la maldición. Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición, o de la ley, ¿verdad? De la ley, habiéndonos hecho, hecho maldición por nosotros. No tenía por qué y lo hizo. Porque escrito está, maldito todo el que cuelgue de un madero. Fue lleno de pecados sin pecado, ¿verdad? 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a nosotros, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces, lo hemos dicho, como lo presentó, tal vez diferentes palabras, pero el mismo significado, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Que las Biblias es que esto, bueno, tu conocimiento te debe de llevar al entendimiento si hay algún interés verdadero en querer conocer qué es lo que nos presenta la palabra de Dios, de qué manera nos lo presenta, por qué y para qué. No es a fuerza, predicamos la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos, no andamos buscando ganancias, sino andamos buscando que se entienda que hay un Dios verdadero, que al final de nuestras vidas va a haber recompensas para cada quien, dependiendo de lo que hayamos hecho en vida. Si aceptamos a Cristo, aceptamos tener el Espíritu Santo y aceptamos sus enseñanzas y obedecerlas, no nomás leerlas. Porque me puedo saber toda la Biblia, pero si no aplico lo que estoy aprendiendo en la Biblia a mi vida diaria como cristiano, soy un hipócrita. No estoy haciendo nada verdaderamente, simplemente estoy fingiendo que soy cristiano. Y es peligrosísimo porque se trata del Altísimo,
el hecho que no lo veamos, que no esté aquí físicamente, no quiere decir que no exista y que no esté con nosotros. Siempre que estamos, cualquier persona creada por Dios en este mundo, aunque estemos solos, no estamos solos. Si echamos mano de la fe en Cristo Jesús. Porque de otra manera, Dios nos deja vivir a nuestra manera. Dios nos deja hacer lo que querramos. Pero al final de cuentas nos va a pedir, mira, el propósito de tu vida. Para mí, que fue el que te hice, era este, no lo que tú hiciste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? No se trata de que me des dinero, no se trata de que yo hablo muy bonito y que sé expresarlo muy bien. ¿Qué es lo que entiendes de la palabra de Dios? Eso es lo importante, porque de ahí depende la salvación de tu alma, que es la que tiene eternidad. Este cuerpo aquí se queda, estos son consejos, los quieres. ¿Qué nos enseña Gálatas 3:10? Pues que la ley maldice a aquel que no cumple todo el reglamento de la ley. Dice el versículo, ¿qué leímos? El 10. A ver, 3:10, 3:10. Lo cambié, aquí está. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en la ley, ¿verdad? Vemos entonces que nos da la enseñanza de que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Deuteronomio 27:26? Si me lo lees, mira. Enseñando el por qué dice que maldito aquel que está bajo la ley. Tenemos que entender que la Biblia nos enseña, adelante si lo tiene. Deuteronomios 27:26. dice la palabra de Dios, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cuál pueblo? Gracias. El pueblo de Israel. Que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. En Jeremías 11:3 nos repite algo similar que dice, son cosas que tenemos que ver por qué. Porque Dios ha obrado en misericordia para toda la humanidad. Me dice cuando lo tengan. Adelante. Jeremías 11:3 dice la palabra de Dios, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Maldito el varón, gracias, que no obedeciere las palabras, lo que habló Dios de este pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de ¿quién? De Abraham y Dios, o Dios y Abraham, para que se dé lo correcto. Porque tenía el pueblo de un líder. ¿Quién era ese líder? Abraham. Y sabemos que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esposa y otro de la sierva. ¿Cuál era el hijo de la promesa? Isaac. ¿Cuál era el hijo? ¿Cuál fue el hijo de la esclava? Ismael, ¿eh? Sabemos que tuvo dos hijos, pero uno fue de esclava, representando el creyente y el no creyente. Separación. ¿De dónde viene toda la bendición? De Isaac, de Abraham. ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos 7:3? Dice la palabra de Dios, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Hechos 7:3, ¿verdad? ¿Quién le habló a Dios? ¿Quién le dijo eso? Dios. Abraham, en Deuteronomio 17:33. ¿No tiene 33? Yo me equivoqué entonces. ¿Qué tiene? 16:33, por si acaso. Tampoco. Ok, entonces lo tengo mal. Pasemos a los 8. Hechos 3:22. Dice la palabra de Dios, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Amén. ¿Quién dijo? Abraham, ¿verdad? ¿A quién le dijo? Al pueblo. De vosotros, de entre vosotros, os levantaré que un profeta que él oiréis. ¿Como quién? Como Moisés, ¿verdad? Deuteronomio 18:15. Dice la palabra de Dios, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
a él oiréis. ¿A quién? Al profeta ¿Quién es ese profeta? Pues entonces iba a levantar Dios a alguien del pueblo de Israel, no dijo de quién, pero sabemos que desde Génesis el Señor hace la promesa, que le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y tú lo dirás en el calcañar, y ella te herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque era una promesa. Entonces Gálatas 2:16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 11 de Gálatas 3:11? Dice la palabra de Dios, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Y nosotros podemos ir para atrás a Juan 1:1, dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Entonces vemos Juan 1:14 que nos confirma, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y gracias, ¿y cómo fue hecho carne? Bueno, sabemos que en Hebreos 10:5 dice, si lo tienes y lo hayas, qué bueno. Si no, me lo sé de memoria. Adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más, gracias, sacrificio, ofrenda no quisiste. Más me apropiaste el cuerpo. ¿De qué manera? ¿Cómo se lo preparó? ¿Cómo lo hizo? Es un cuerpo creado, un cuerpo hecho por el Padre. ¿Para quién? Para el Señor, para su palabra, porque el verbo fue hecho carne, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Vamos viendo, gracias, que Dios preparó su plan de antemano. ¿Por qué nació bajo la ley? Primeramente fue circuncisado al 8º día, dice en Lucas, no recuerdo la cita. Pero también no nomás eso. El fin que vino a provocar la crucifixión de Cristo fue precisamente la ley, que dice en Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Me vino a cumplir, gracias, me vino a cumplir la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, porque él nació bajo la ley, súbdito a la ley, con un propósito. Vemos el plan de Dios concretamente completo, sin ningún segundo plan. Tiene un solo plan de salvación para el ser humano. Por eso dice 5, dice, no vine a quitar la ley. Porque me dicen, ese era el Antiguo Testamento. La ley está vigente, pero está cumplida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Es a saber que el Señor nos reprenda al diablo. ¿Cuál es el propósito? Gracias, amiga. ¿Cuál es el propósito? Darle a la humanidad la bendición y la oportunidad de conocer la salvación de su alma, no es del cuerpo. El cuerpo, la verdad, aquí se queda, con todo lo que hayamos hecho, riquezas o pobreza, sufrimientos, llantos, risas, todo aquí se queda. Vamos a sonreír, sí, en el reino celestial, aquellos que tenemos a Cristo como único y nuestro Salvador. Dice Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos entonces que nos está dando todo el plan bien marcado bíblicamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Amén. Testificando Jesús, gracias amiga, testificando Jesús, el Señor, siendo un ser humano, porque tuvo todo lo de un ser humano, haciéndose humano, siendo Dios mismo, por eso el verbo fue hecho carne, para que cumpliera la ley debajo de cual él nació de una mujer, para que todo aquel que me cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no es a fuerzas, es voluntario. Si tú quieres entender, si quieres creer, si quieres oír, yo cumplo con lo que tengo que hacer. Respeto a aquellos que no quieren oír, respeto a aquellos que creen otra cosa. Pero mi deber es seguir predicando la palabra y enseñarle que nada más hay un camino al cielo, Cristo Jesús. Nos guste o no nos guste, la Biblia nos lo dice y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Porque si no lo creyera, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fui llamado precisamente a comunicarles, no a venderles ni a pedirles nada. ¿Quieres, te gusta? Qué bueno. No te gusta, ni lo veas, porque va a hablar de cosas bíblicas, de la palabra de Dios, de la vida eterna. Dice Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Gracias amigo, más el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. No veo, pero yo creo que en Cristo Jesús, y estoy seguro que en Cristo Jesús está la salvación del alma de todo ser humano. Pero si la quiere. Es que no hay es que. Eso no quiere decir no goces la vida. No disfrutes aquello que Dios hizo para ti. Porque Dios lo hizo para que lo disfrutara el ser humano. Pero sin excesos, sin brincar la ley. Así como hay autoridad para que no hagan las cosas malas. La autoridad de Dios te dice, te propone, te invita, te exhorta, no hagas cosas malas que parecen buenas. No hagas cosas malas, apártate del mal. No está diciendo no te diviertas, no vivas, no seas rico, porque el amor al dinero, ahí está la diferencia. El amor a las riquezas, el amor a las cosas del mundo, te llevan fuera de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Yo soy el camino. No hay muchos caminos, nomás hay uno. ¿Lo quieres? Dios ya hizo todo lo que iba a hacer para darle al hombre o al ser humano la salvación de su alma, la justificación por la fe, no por obras, como dice Efesios 8:9. Lo repito porque ya lo he repetido muchas veces, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, es un regalo de Dios, no es para que digan yo porque hice obras benéficas a los pobres, no, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 8:5. No, ¿sí? ¿8:5? Sí. No, 5:8, perdón, al revés. 5:8. Y allí mismo en 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Pero ¿de quién depende? Del que oye, el que quiere oír, no es a fuerzas, repito, es voluntario. Y repito el Romanos 1:17, porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, pero no en esta tierra, no eternamente, que dice Hebreos 10:38-39. Dice la palabra de Dios, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Nos retiremos, nos echamos para atrás de reversa, como quien dice, vuelta para atrás, a lo mismo. Me colgaba, me ponía y hacía y era en contra de la palabra de Dios, pero no me interesa porque no soy salvo. No quiero ser, no me interesa esa religión. No es religión, esto es palabra de Dios más arriba. Esto es espiritual. ¿Lo quieres entender? Bueno, si no, que no puedo hacer nada. Romanos 3:21-31 y son 10 versículos. Dice la palabra de Dios, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre,
para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, es excluida. ¿Por cuál ley? De las obras, no, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Amén. Antes establecemos la ley. ¿Qué dice Hebreos 2:14? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué estamos justificados? ¿Cómo? Por fe, por creerle al Señor. Adelante. Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y se repite el versículo para que quede más claro. ¿Quién? Cristo fue el que venció al enemigo. El enemigo está vencido, aunque no quiera. ¿Por qué? Porque el Señor ahí en Mateo 4:10, ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo a Satanás cuando lo reprende? ¿Qué le aclara? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias. Vemos la confirmación del amor de Dios y el camino a la salvación. ¿De qué? De nuestra alma en el tormento en el lago de fuego. No en el infierno, porque el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego. En el lago de fuego van todos los incrédulos, todos aquellos que oyendo la palabra de Dios la ignoraron. ¿Te dije gracias, hija? Gracias, hija, perdón. Es necesario que entendamos que Dios nos muestra el camino. Dios nos dejó instrucciones. Queremos que verlo aquí en persona no nos gustaría, créanme, porque estamos tan, dice un versículo, por haber multiplicado la maldad. ¿Qué es la maldad? El pecado en el mundo. El amor de muchos se enfriará. El hecho es de que si Dios nos hablara directamente con su aliento santo, nos besaría, terminaría con nosotros, pero muestra su misericordia a dejarnos la escritura aquí para nosotros, enviada por quién, por el Padre, por el Hijo, y el Hijo preparó a sus 12 apóstoles para que esparcieran la palabra. ¿La creemos? ¿No la creemos? Bueno, eso es de cada quien. Simplemente estamos viendo que no es porque sea bueno o porque yo hago, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, por lo que el Padre le mandó, como dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 11. Nomás una referencia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y Dios lo ensalzó, lo levantó y lo puso sobre todo nombre. Y vemos en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los seres humanos. O al hombre, dice. Y lo repito, cada vez que dice hombre, en muchas partes de la Biblia se refiere a todo el género humano. Con inteligencia. Y aunque digan que venimos del chango, no, somos. Dice la Biblia que Dios le dio a cada quien un cuerpo. Dio cuerpo animal, cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Cada quien en su ramo. Que digan, no importa qué dice la Biblia acerca de eso. Eso es lo importante. ¿Qué dice el versículo 12 de Gálatas 3:12? Dice la palabra de Dios, la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y volvemos. Vemos entonces que, gracias amiga, sigue enseñándonos que la ley era para el pueblo de Israel. Primero fue, antes que fuera Israel, fue la fe. Por eso dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes de la ley. Desde antes ya estaba la fe. Ahí en Levíticos 18:5, ¿qué advierte acerca de la ley?
Dice la palabra de Dios, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Gracias. Los cuales haciendo el ser humano vivirá en ellos. Yo Jehová, dice el hombre, ciertamente, el versículo. Pero ¿a qué se refiere cuando dice hombre? Porque somos tan astutos que no, es que yo no, el hombre. ¿Yo por qué? El que cambie. He oído muchas veces esa plática. ¿Yo por qué tengo que cambiar? Que cambie él. Es que dice que el hombre. Oh, sí. Pues vemos que es la humanidad en general. Porque dijo Adán cuando fue creada la mujer, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. No les gusta, lo siento, es la Biblia. ¿Qué dice Romanos 10:5? Dice la palabra de Dios, porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gracias, amigo. Y volvemos. El hacer era la ley, haz para ser salvo. Tienes que guardar la ley, pero no hubo ningún ser humano, ni lo hay, que pueda cumplir la ley. Simplemente hay un mandamiento que es quebrado, el primer mandamiento, que dice que no te harás imágenes delante de Dios porque tu Dios es celoso. ¿Qué hacemos? La mayoría. Nos le hincamos, le hablamos como si no tiene oídos, no oye, no tiene pies, no camina. Pero, no, es que ahí tengo que ser porque yo digo, porque yo quiero. Cada quien, cada quien. ¿Qué dice Romanos 10:5 acerca de la ley? Moisés. Dice la palabra de Dios, porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gracias, que el hombre, que el ser humano que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Es que tengo que hacer la obra del día porque soy muy bueno. Sí, no más de acción o de palabra, pero en tu corazón está realmente el quererlo hacer. Es que a mí me enseñan, ¿cierto? Hay muchas religiones que enseñan que la obra, pero ¿qué dice Santiago? Ay, se me fue. En Santiago está, enséñame tu fe sin obras, y te voy a enseñar que tu fe sin obras es muerta. Santiago 2, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe, gracias amigo, el ser cristiano nos debe llevar a orar, pero no para salvación, porque no es por obras para que nadie se glorie. Pero es el resultado de tener esa fe en aquel que vino y hizo la obra redentora, en el que mandó al que vino y al Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos fe y hacemos obras, de nada sirven, como echarlas en una bolsa sin fondo. ¿Por qué? Debe haber una obra, y si no estamos obrando y decimos que somos cristianos, cuidado, se dice que es hipocresía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que debemos orar, pero no para salvación, sino por resultados de obediencia en la fe en aquel que hemos creído. Es que a mí me aburre, me fastidia, porque yo me sé 2, 3 versículos y ya me sé todo. Pues la Biblia es repetición por miles de años y se sigue repitiendo para que entendamos. Y no es cuánta Biblia sé, sino cuánta Biblia, mandamientos aplico en mi vida como seguidor de Cristo. Ese es ser un cristiano. Aquello que me recomienda la palabra de Dios que haga como hijo de Dios, entonces tengo que decir, pero la ley ya no es por obras, ahora es por fe, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 13 de Gálatas? Si no, aquí lo tengo, mitad. Gálatas 3:13. Dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Maldito cualquiera que es colgado de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, nos quitó,
se cargó en él mismo. ¿Por qué? Porque él era Dios mismo en Cristo Jesús. Por eso el Señor tuvo la capacidad de perdonar pecados, la tiene todavía. Pudo resucitar muertos, haciendo milagros para que creyeran los incrédulos, y ni así creyeron. Y es lo mismo que pasó cuando estuvo el Señor aquí. Hizo milagros, no, resucitó muertos, lo máximo. Resucitar muertos, no, era para que se dieran convencidos, pero aún así no hay que matarlo porque está en contra de mis intereses personales. ¿A qué nos suena eso? Hay unos gobiernos en el mundo ahorita, no voy a decir cuáles, porque no quiero problemas, que están haciendo los correctos y aquellos que parecían sanguijuelas viviendo del pueblo quieren seguirlo haciendo y lo atacan y aún países y los atacan y los meten en problemas y meten dinero para que politiquerio. No me gusta por eso la política. No que sea mala, sino que le echan a perder con sus cosas. Bien, volvamos al tema mejor. ¿Qué dice? 13, me lo leíste, ¿verdad? Dice Cristo nos redimió. Entonces, ¿cómo nos redimió? Ya vimos Gálatas 4:4. Vamos 4:4 al 5 de Gálatas. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que dice Lucas 2:27. Lucas 2:27. Dice la palabra de Dios, y vino por espíritu al templo, y cuando trajeron al niño Jesús sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Desde niño, gracias. Desde niños fue sometido abajo a la ley para que él cumpliera todos los requisitos para poder decir que dice Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Romanos 13:31. Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Gracias. Antes establecemos la ley. Todo está hecho. Dice ahí en Efesios 2:8, es don de Dios. Es un regalo. Y nosotros tomamos ese regalo como si fuera un regalo de otra persona que no tiene valor. Lo agarramos y lo aventamos de un lado. Lo menospreciamos. Pero déjame decirle que estamos despreciando no al libro, no al predicador, sino al dueño de la palabra, al Padre, a Dios mismo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla, nos habla y nos habla, pero ¿de quién es el hacer entender? De cada nosotros. ¿Qué dice Hechos 5:30? Dice la palabra de Dios, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Ah, ¿qué le pasó a Jesús? El ser humano, el Dios hombre, Dios mismo, ¿qué le pasó? Fue muerto, gracias. ¿Por quién? Por su mismo pueblo. Por eso hay un versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Debemos entonces que tener que entendimiento que Dios nos ama, por eso incluyó a los gentiles, porque era el plan, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, fuimos incluidos por su bondad. Por eso me fui ahí a Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues no nomás murió, resucitó al tercer día según las escrituras, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Está nomás sentado, no, es por decir asentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada creyente, cada seguidor suyo. Y eso podemos ver también bíblicamente ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que dice, si lo tienes, bien, si no, lo dejamos por referencia. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Ya, cabe la hora, ya me voy a retirar porque ya terminé. No, todavía está trabajando y todavía va a venir a levantar su iglesia. Y todavía va a reinar 1000 años. Y todavía va a seguir y va a seguir siempre obrando.
para el bienestar de quién, de la humanidad. Perdón. ¿Lo creemos? No se puede forzar a nadie a creer algo si no quiere. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. O sea, si la palabra de Dios está ahí, debemos poner atención. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis de la iglesia? ¿Y yo soy su voz? No. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Cuando los predicadores predicamos la palabra, puede haber fallas en nosotros, pero no en la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo perfecta, correcta y con sentido común. Adelante. Apocalipsis 2:7 Sí. dice la palabra de Dios, al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Cree usted esa promesa? Gracias, Señor. ¿Cree usted la promesa de que nos dará del árbol de la vida? Ya la tenemos. Es nomás seguir franca y sinceramente al Señor. Pero si tiene oídos espirituales, oiga. El versículo 14 de Gálatas 3, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gracias, Señor. Porque por la fe recibamos ¿qué? ¿La promesa de qué? Del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. En cada creyente, muchas veces nos cuentan historias de otra cosa y nos emocionan. Pero si nomás nos cerramos a un solo libro, a una sola enseñanza de una sola persona que cree esto, porque lo cree él, lo voy a creer yo, analice la Biblia. Vea la Biblia qué dice. No lo que yo diga, sino lo que diga la Biblia. Ahí en el 14, que lo que leyó Belcio ahorita, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Para que por la fe, fíjese bien, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de vida eterna, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitamos entender? Que no se trata, como dice Romanos 4:9. Dice la palabra de Dios, ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Abraham, y vuelve a repetir, gracias Señor, a Abraham le fue contado por fe, por justicia, la fe por justicia. Ahí en Joel 2:28 dice la palabra de Dios, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Ya, gracias. Ya pasó esto, en cierta forma, vino el Señor, y cuando fue derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, y dice que no que eran llamas de fuego, el versículo, dice eran como llamas de fuego, no que era fuego terrenal, no, era como, y ahí lo dice muy claro, como llamas de fuego. ¿Y qué significa eso? El alumbramiento al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo va a ser otra vez eso? Cuando el Señor venga, vamos a ver todo esto otra vez. Porque ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la venida del Señor, todo ojo la verá. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que se entienda que sin fe, como dice Hebreos, es imposible agradarle a Dios. Podemos decir que conocemos toda la Biblia, la hemos leído 30, 500 veces si quieres, pero de todo lo que ha leído, ¿cuánto aplicamos a nuestra vida verdaderamente? ¿Sabemos guardar nuestra lengua, como dice Santiago? No, no, porque dice en Santiago que no recuerdo, no voy a decir que Santiago que no hay hombre bueno que no peque, porque todos ofendemos en alguna manera. Por eso es necesario que reconozcamos que necesitamos pedirle perdón para que el abogado que tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo, interceda por nosotros. El enemigo está ahí. Mira, ¿y esos son tus hijos? Mira cómo andan, mira la boca que tienen, mira cómo se critican, mira cómo ven.
El Señor está ahí y va a pagar por todo. ¿No lo quieres? Depende de cada quien. ¿Qué dice Hechos 2:33? Dice la palabra de Dios. Así que, levantando por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha derramado esto que es gracias que vosotros veis y oís. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es una promesa que ya está cumplida. Todo creyente, cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Cristo, viene a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo que levantó a Cristo del sepulcro, de la muerte, Dios mismo, Él mismo nos da el Espíritu Santo de Él. ¿Lo queremos? Podemos decir, es que yo quiero superpoderes, es que no me quiero hacer viejo, es que quiero ser millonario, quiero tener un trocononón, un carrononón. Lo que tienes es un pecadón que no te deja mover, no te deja ver, no te deja oír. Si quieres, aquí está la palabra de Dios, es luz para tu vida, es la promesa del Espíritu Santo. Obviamente, no promete cosas que no va a dar, pero si te promete y me promete y nos promete a todos vida eterna en Cristo Jesús, la gloria eterna, ¿qué más querés? Depende de cada quien. Seas cristiano o no seas cristiano, Cristo sigue siendo el mismo. Quieras o no quieras, Cristo sigue siendo el mismo. No va a cambiar. Dios Padre no cambia. Dios Hijo tampoco. El Espíritu Santo tampoco, porque es un solo Dios verdadero. ¿Lo quieres? Yo te invito a que intentes conocer o tener un acercamiento con el Espíritu Santo porque mora en cada creyente. La cosa es dejarlo que obre en nuestras vidas para poderlo conocer, para poder comunicar con Él, porque de otra manera podemos tener la falacia o el sueño, la ilusión, es que el Espíritu Santo me habló. ¿Sí? ¿Cómo? No lees la Biblia, no oras, no crees en Cristo, no crees en Dios. ¿Cómo te va a dar el Espíritu Santo? Es que bueno, quién sabe quién te hablaría, pues no fue el Espíritu Santo. Hay quien te hable también de otra manera. Por eso dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay una necesidad de que, pues, no es que yo, no es que, no se trata de mí, se trata de todos. La palabra de Dios está aquí para salvación. Dice allá en Juan 3:17, que me lo lees, mija, que es en la Biblia mejor. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. No envió Dios, Padre, a su Hijo para condenar al mundo en esta venida que hizo, que nació de una mujer, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el mundo? Toda la gente que habita en la tierra, todo ser humano. Hay salvación. ¿La quieres? No está a fuerzas. No te estoy pidiendo nada. Es más, yo veo que muchos ponle like. Gracias a Dios por las redes sociales que nos permiten predicar la palabra de Dios. Pero es de la gente quererla oír y aceptarla. O no. Cumplo como siervo de Dios, porque no estoy pidiendo nada. No que tenga de sobra, pero tengo lo necesario. Dios es verdadero y es fiel. ¿Quieres probar? Adelante. Pero acuérdate que sin Cristo no hay nada. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos, bendice tus iglesias, tus siervos, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, Señor. Todo aquel que esté involucrado en tu ministerio de salvación. Gracias, Padre, por aquellos que, dejando su comodidad de hogar, salen a predicar tu palabra. Te pido por aquellos que quisieran hacerlo y no pueden por algún motivo de salud. Sé con ellos, dales consuelo, dales fortaleza, déjales saber que los sigues amando igual, que a todos nos amas igual, que no hay favoritismo, que no hay clasismo, que no hay racismo. Sea quien sea,
como sea, teniendo a Cristo en su corazón, tú lo aceptas como hijo. Tú no desprecias a nadie. Bendice pues a los que con sinceridad, verdaderamente, te seguimos. Ora en nuestros corazones igualmente, en los corazones de cada oyente, de cada hermano, de cada pastor, que prediquen tu verdad, no la de uno mismo. Analicémonos y ayúdanos, Padre, a entender que solamente en tu Hijo Jesucristo tenemos la victoria, que no más tarde quererla tomar. Ya está hecho todo. Si no decides otra cosa, Señor, si Padre Santo, si no viene el Señor esta noche, nos veremos próximamente. Seguiremos adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.